Bueno, vengo con toda la emoción de llevar un año promocionando la novela desde que le concedieron el premio Fernando Lara y la verdad que con mucha ilusión porque es una novela que ha calado en los lectores, algo que no me había pasado aunque fuera la quinta novela esta, y siempre que vienes a una feria descubres nuevos acentos, gente que te aporta un punto de vista que quizá tú no conocías o que se detuvieron en un pasaje de la novela al que tú pues no le prestaste tanta atención, ¿no? Así que el contacto con los lectores en las ferias es algo maravilloso, que pasa solo una vez en la vida y que hay que aprovechar para eso, para tocar, para mirar a los ojos, para dedicar la novela grande y como Dios manda, ¿no? Como todos se merecen. Sí, es la primera visita, con lo cual pues también un regalazo, porque con esta novela estoy visitando muchas ciudades de España y me está permitiendo descubrir rincones maravillosos y hoy es un placer estar en esta feria que tiene casi tantos años como yo. Soy un poquito mayor, ¿eh? Es una historia real, novelada efectivamente, pero con un marco histórico que podemos considerar el precedente inmediato de lo que está pasando ahora mismo en Cataluña. La novela se sitúa en los años 30 del siglo pasado, en plena Segunda República, y con una historia muy potente en la que un hombre muy importante, de estos hombres oficiales con galones, con uniforme, un militar al servicio del gobierno del presidente Companys, se enamora de una mujer burguesa que lo tenía todo y que todo lo deja por amor. Es una historia cargada de sufrimiento, no podemos decir que es una historia de amor fácil, pero que nos traslada a todo tipo de emociones, ¿no? No solo es una historia de amor entre un hombre y una mujer, es también una historia de amor entre hermanas, una historia de amor entre familiares, una historia de amor entre amigas. Así que bueno, yo me he encontrado con un pedazo de historia que me regalaron las hijas cuando me la contaron y en la que he disfrutado muchísimo también, probablemente porque mi deformación profesional me lleva a sentirme atraída por los marcos políticos, ¿no? Y esta novela sin duda lo tiene. Sí, por eso es una historia poliédrica en ese sentido, ¿no? No es solo una historia de amor en la que cuentas una historia personal de dos protagonistas, sino que también he intentado desde la humildad y el vértigo que me daba empezar a escribir esta novela, he intentado retratar esa España nuestra, ¿no? De los años 30, que fue súper importante para las mujeres, porque en aquellos años 30 las mujeres empezamos a conseguir todo lo que ahora ya tenemos, derechos, libertades, igualdad en definitiva, ¿no? Y esa fue la España de Carmen, la protagonista, y está retratada en la novela casi como un personaje más, diría, ¿no? O sea que efectivamente, perdona, no es solo una historia de amor, sino que también ha pretendido ser el relato de nuestra España de hace 90 años. Ah, sin duda, sí, claro. Bueno, primero el vértigo, porque tú no has vivido ese momento, porque no me produce ningún pudor intelectual decir que yo no lo sabía nada de aquella época, que tuve prácticamente que empezar de cero. Y segundo, efectivamente, la novela transita por la guerra civil tantas veces retratada por magníficos escritores y escritoras en nuestro país, ¿no? De tal forma que precisamente la guerra civil se despacha en pocas páginas, quizá también por un compromiso intelectual de los de nuestra generación con empezar a pasar página, ¿no? Siempre estando de un lado, del lado del que sufre, del lado del que tuvo que meter su casa en un maletero y cruzar la frontera, ¿no? Pero sí, siempre tienes ese miedo a tratar temas que se han tratado muchas veces, ¿no? Pero es verdad que el 6 de octubre del 34, que es el momento histórico clave en la novela porque determina la historia de amor, cuando el presidente Companys declara el Estado catalán, no está tan contado. En ese sentido sí que la novela bucea en un episodio de nuestra historia que no estaba tan manido probablemente, ¿no? Bueno, la verdad es que me recuerdo antes escribiendo que haciendo periodismo, ¿no? Porque he escrito desde siempre y siendo bien niña le robaba a mi padre la máquina de escribir para escribir. Así que escribir siempre me ha gustado, aunque me gano la vida siendo periodista y me considero periodista. Es natural que un periodista escriba novelas, ¿no? Porque al final trabajamos con la materia prima, ¿no? Que son las palabras y las historias. Sería más difícil que un escritor se hiciera periodista. Y en mis novelas, desde luego, hay mucho de oficio periodístico. En esta, desde luego, sobre todo a la hora de documentar. Los periodistas sabemos preguntar y sabemos casi buscar el titular. Así que yo cuando me sentaba con gente que me contaba cosas de aquella época, iba buscando el titular. No les dejaba que divagaran, ¿no? Porque si no, probablemente no hubiera tenido tiempo, entre otras cosas, ¿no? Así que, bueno, ya te digo, yo me considero una periodista que escribe, hago más periodismo que novelas,
y vivo del periodismo, aunque considero que mi carrera literaria está empezando ahora, no sé si a despuntar, porque casi sería hasta pretencioso, pero sí a acumular en las cunetas del camino a muchos lectores, y me gustaría poder continuar mis dos carreras, claro.